Hola, ¿qué tal, talentos? Bienvenidos a esta conferencia. La verdad es que está súper interesante. Tenemos con nosotros a Rodrigo Moore, que es Head of Brand Marketing and Communications en Kia Motors. Esta ocasión nos va a hablar sobre storytelling creativo, la importancia de contar historias a través de la creatividad y los puntos de contacto donde se consume el contenido. Entonces, pues damos la bienvenida a Rodrigo y bueno, pues dejo el auditorio a él. Bienvenido, Rodrigo. Hola, hola, Diana, muchas gracias por la invitación y por dejarme este espacio para platicar con los talentos sobre temas interesantes y ahora creo que es un tema que no mucha gente toca, pero me parece vital para el tema de las estrategias y para el tema de básicamente de marketing, de comunicación y incluso de la publicidad. Entonces, si quieres, me presento para que todo el mundo me conozca. Igual Diana ya me presentó, Rodrigo Mort, soy el Head of Brand Marketing and Communications de Kia Motors México. He tenido la oportunidad de trabajar en grandes marcas durante mi carrera. Trabajé en mis primeros años en publicidad. Estuve en un par de agencias grandes, Publicis México y BBDO, manejando cuentas interesantes. Después tomé la decisión de irme al extranjero a estudiar una maestría. Regresé y tuve la oportunidad de trabajar en la Federación Mexicana de Fútbol, después en la Federación Mexicana de Tenis y después ya doy el paso a las marcas, llamemos transnacionales, internacionales, aquí en México. Primero estuve en Adidas, estuve varios años en Adidas manejando la parte de brand, ¿no? De brand marketing para sport y para lifestyle. Evidentemente los assets relacionados a esta marca, ¿no? Los equipos, jugadores, selección nacional. Después algunos años estuve en Coca-Cola, paso después de días a Coca-Cola. Estuve ahí también como senior manager y después como cabeza de marketing y comunicación, primero para Powerade y después para Coca-Cola Marca Roja, llevando, por ejemplo, el proyecto del Mundial de 2018. Fue mi último proyecto allá con Coca-Cola, un proyecto muy lindo y bastante importante a nivel mediático. Y ahora mismo estamos acá en Kia, trabajando, ¿no? En el tema de los autos ahora, de lo que yo llamo los passion points en este caso del consumidor mexicano, ¿no? Que es la parte de deportes, la parte de música, la parte de entretenimiento, espectáculos, gaming y también la parte de autos, ¿no? Que aunque en algún momento se puede ver, y sí, es correcto, como una necesidad, ¿no? Como una necesidad slash deseo, ¿no? Un auto, también es un passion point porque los autos tienen que ver mucho con el mundo del deporte y tienen que ver mucho con el tema de lujo y de vaya, comprarse lo que a uno le gusta, ¿no? Y básicamente lo que les quiero platicar un poquito es un tema de cómo realmente conectamos los puntos, ¿no? Detrás de una estrategia de marketing, de comunicación, de una estrategia que evidentemente tiene elementos comerciales, detrás de un elemento creativo, ¿no? Detrás de un elemento publicitario. El storytelling para las marcas y para todos aquellos que les interesa tener una estrategia de medios, una estrategia de contenidos, una estrategia de marketing y de comunicación allá afuera, es un eje vital, ¿no? Ahora mismo no hay muchas marcas que lo hacen y lo hacen muy bien y lo llevan haciendo bien muchos años, pero hay otras marcas que no realmente no les gusta contar historias conectadas, les gusta contar historias por pedazos, y que de alguna manera tengan que ver una con otra, y me refiero a los contenidos, ¿no? Pero a mí me parece clave que las marcas en el mercado mexicano, sea retail, apparel, consumo, autos, farma, bebidas alcohólicas, lo que sea, se den cuenta de que el consumidor allá afuera lo que está ávido es de que le cuenten historias que sean relevantes para ellos y que se la cuenten en los puntos de contacto o en los dispositivos en donde realmente lo consumen, ¿no? Hoy ya no importa, ¿no? Pero hoy ya no es tan relevante tal vez contar una historia completa nada más en televisión. Hoy la televisión se ha convertido en un rich extender de la parte del contenido que hoy realmente vive en digital, porque el target y los targets y las generaciones consumen ahora en digital, y específicamente lo consumen en la parte mobile, que es donde más tiempo pasa, ¿no? Pero para poder arrancar, hay que decir que nosotros, las personas, los consumidores y los creadores de historias, nacimos con el tema del storytelling. Es decir, durante toda nuestra vida, desde que somos pequeños y vamos creciendo,
escuchamos historias, leemos historias, nos cuentan historias y lo que más nos hace sentido a nosotros es poder entender, y nos gusta además, poder entender qué son estas historias, cómo evolucionan estas historias y los protagonistas de esas historias, qué papel relevante tienen en ellas, ¿no? Desde chicos nos cuentan historias, nos cuentan cuentos y siempre nos hace un sentido y nos ayuda a generar mentalmente conexiones que nos van, por un lado, haciendo que imaginemos cosas, que nos gusten cosas y que podamos hilar cuál es el siguiente paso en una historia que nos están contando, ¿no? Libros, programas, series, etcétera, todos son historias y nos encantan las historias, ¿no? No habría razón por la cual las marcas no hicieran lo mismo, ¿no? O sea, el objetivo aquí es que contemos historias y que estas historias estén conectadas en cada uno de los puntos de contacto de medios, ¿no? La narrativa es un elemento fundamental, ¿no? O sea, tú puedes contar una historia, pero esa historia tiene que tener una narrativa suficientemente compleja como para que te dé una liquidez suficiente para conectar contenidos en todos los puntos de contacto, pero suficientemente clara y sencilla, lineal y conectada como para que entiendas, sin importar en dónde estás viendo esta historia o con qué tipo de contenido estás viendo esta historia, entiendas qué es de la marca y el mensaje que te quieren dar, ¿no? Elementos bien importantes para poder contar historias. Tenemos que tener un objetivo, que es qué historia queremos contar, y tenemos que tener un objetivo final de hacia dónde queremos que esta historia nos lleve, ¿no? Generalmente las marcas lo que tienen es pues el objetivo de cómo empezar a contar una historia y el objetivo final, que es un objetivo de negocio, hacia dónde queremos que el consumidor vaya, ¿no? Un objetivo de negocio a nivel consumo, productos, servicios, etcétera, ¿no? Al final cada marca tiene su propio objetivo final, pero lo más importante es que podamos entender que esto es un funnel, ¿no? Un funnel de marketing, un funnel de comunicación en donde el objetivo primario es qué historia voy a contar y cuáles son los elementos con los que cuento para poderte contar esa historia, hacia dónde me va a llevar esa historia, que ahorita vamos a hablarlo, y cuál es el objetivo final que espero que esa historia me dé, ¿no? Dentro de este funnel, ¿no? O dentro de este trayecto de contar una historia, evidentemente hay que arrancar por algo, ¿no? Y lo más importante es poder construir un brief de valor, ¿no? Un brief que realmente contenga la información que nosotros queremos que la agencia, en este caso, pueda, pueda desglosar y pueda tener esta carnita para poder entregarnos contenidos creativos de valor y que realmente funcionen para el objetivo final que nosotros queremos. Tenemos que tener claridad en la historia que queremos contar, tenemos que vaciar esa información en un documento para que los que van a crear las ideas puedan tenerlo de manera clara, ¿no? Una vez que este documento existe, la creatividad es cuando toma el papel, ¿no? El papel principal, y se empiezan a generar diferente tipo de ideas, ¿no? Diferentes tipos de lines, diferentes tipos de gráficos, diferentes tipos de contenidos para la parte digital y demás. Lo más importante en este proceso es entender que todos los contenidos creativos tienen que seguir un objetivo de negocio. La creatividad no está peleada con el tema del resultado. Muchas marcas o muchas personas creen que si hay una buena creatividad, y que es una creatividad que tal vez vaya a ganar un premio, no necesariamente funcione allá afuera en el mercado. Y puede ser que tengan razón. O al revés, una mala creatividad, una creatividad que no es tan, perdón la redundancia, creativa o tan original o tan innovadora, puede ser que a nivel negocio tenga buenos resultados. La parte importante aquí es que la marca sea accountable por la excelencia creativa de los contenidos que van a contar nuestra historia y que las agencias sean accountables del resultado de negocio que esas piezas y que esos contenidos van a tener, porque si no, no metemos el elemento extra de presión de los dos lados para poder repartir la responsabilidad y repartir evidentemente también el trabajo en el caso final el éxito de estos elementos, ¿no? Eh, un tema vital que les cuento a todos y que es una recomendación de mi parte. A la hora de generar los contenidos y generar la creatividad y las ideas, ¿no? Para poder contar nuestra historia, creemos contenidos específicos para las plataformas y los puntos de contacto en donde vamos a contar esta historia. Es decir, no vale ya crear un gráfico y crear una pieza audiovisual y adaptarla simplemente al medio en donde lo vamos a meter porque ya tenemos una pieza. Ese pensamiento no funciona, lleva años sin funcionar, pero al parecer no todo el mundo lo ha entendido de la manera correcta. Creo que el objetivo aquí es generar
ideas, construir contenidos y piezas ad hoc a cada uno de los puntos de contacto. No es lo mismo tener una pieza en televisión que tener una pieza en redes sociales. No es lo mismo tener un gráfico en un out of home que un gráfico que nos va a generar un click-through rate a un punto en donde queramos que vaya en la parte digital. Cada uno de los contenidos y de las ideas que tenemos tienen que estar creadas ad hoc para el punto de contacto. En redes sociales con los formatos que existen, ¿no? Con los formatos que las redes sociales nos ponen sobre la mesa para poder contar estas historias, pero necesitamos que los contenidos se creen ad hoc a la plataforma. Necesitamos conocer las plataformas en donde vamos a estar, conocer quién es nuestro consumidor y quién y en dónde van a consumir este contenido para entonces poder entender que una historia se cuenta dependiendo del medio en donde está y que la idea y la parte creativa tiene que ser reactiva a este medio. Adaptar ya no funciona. La gente ya no conecta, ya no sigue las historias que simplemente se adaptan porque ya las vio y no le cuenta nada nuevo. La parte importante es generar estos contenidos ad hoc para contar la siguiente parte de la historia de una manera innovadora, ¿no? De una manera nueva, que la gente vaya conectando todos los puntos y todas las piezas de contenido y al final puedan entender qué tipo de historia les estoy contando, con qué objetivo se la estoy contando y cuál es el mensaje que quiero que se queden, ¿no? Y después de esta, llamamos planeación de los contenidos, viene la preproducción, ¿no? La producción y la postproducción, que son vitales y es muy importante que la gente esté involucrado en todo el proceso. Es decir, hay un pensamiento detrás de el jefe simplemente aprueba y la parte de abajo de la pirámide es la que ejecuta y desarrolla todo el tema. Yo lo que siempre recomiendo es que toda la parte del equipo que manejen tenga el poder de decidir qué tipo de contenido, qué tipo de mensaje, qué tipo de historia deben contar, pero que todos estemos involucrados a mayor o menor medida en todo el proceso, porque las ideas y las historias se crean en conjunto, no los crea nada más una persona. Y a la hora de tener que ejecutar y producir estos contenidos es importante que todos estén involucrados porque las ideas también surgen en el lugar y los ajustes surgen en el lugar y creo que es bien importante la parte de producción para estar involucrados en ese proceso, ¿no? Que además es un proceso muy lindo. No solamente la agencia, no solamente la casa productora, sino todo el ecosistema que generó esta idea, que tiene este producto y que va a vender este producto, ¿no? Y después viene ya que tenemos los contenidos producidos por la parte de medios, ¿no? La parte de medios que también es súper linda, súper interesante y cómo hacemos un plan de medios con un presupuesto detrás de los objetivos de negocio que tenemos para entonces poder decidir qué contenidos van en cada uno de los medios y entonces la historia haga sentido. Y evidentemente tenemos que tener KPIs, ¿no? Tenemos que tener puntos, ¿no? O métricas detrás de las cuales vamos a medir el éxito o el fracaso de una estrategia de comunicación o una campaña de marketing y de comunicación, pero que tenga un sentido, ¿no? Que vaya hacia algún lado, que en la mayoría de los casos es el objetivo de negocio, ¿no? Podemos tener métricas como alcances, frecuencias, click-through rates, open rates, segmentaciones, ¿no? True views, muchos elementos que nos van generando la construcción correcta de los indicadores de marca que nos van a ir diciendo que la historia se está contando de manera correcta y que la historia se está entendiendo y que la gente está interactuando con esta historia. Y un elemento clave, una vez que ya tenemos la parte de medios y que se está ejecutando la parte de medios, es entender que los medios y el consumo cambian y necesitamos entender que hay un elemento que se llama el wear out, que es que nuestras piezas tal vez funcionan o tal vez no, y tenemos que ser suficientemente reactivos y creativos para que tengamos piezas modulares que puedan funcionar para contar la historia que queremos tener cuando hay piezas o contenidos que no funcionan, ¿no? Sobre todo en redes sociales es muy fácil verlo, cómo performan estas piezas para poder tener nuestros bloques, como si fuera Lego, con nuestros bloques modulares que cuentan la misma historia de manera diferente, pero que conectan de mejor manera con el segmento o con el target que lo está consumiendo, ¿no? Y luego es ponerle play y que salga la idea, que salga la historia, que salga la campaña y evidentemente ir midiendo los resultados para poder generalmente, insisto, tener un objetivo de negocio que puede ser ventas, que puede ser descarga de apps, que puede ser consumo a través de un servicio, evidentemente venta en retail, ¿no? O sea, incrementar el consumo, share of markets, o sea, hay varios indicadores que podemos tener detrás de un objetivo, ¿no? Pero es bien importante entender que lo que estamos contando no son solamente mensajes o no son solamente piezas de comunicación, estamos contando historias y estas historias son muy, muy, muy importantes para que el consumidor primero conozca la marca
crea en la marca, posicione la marca en su cabeza y eventualmente existan elementos importantes para poder relacionar marca, producto y subcategorías, perdón, de producto, ¿no? Es muy importante entender que todo construye y todo destruye. Si tenemos un mal contenido, un mal mensaje, va a jugar en contra de la marca o del posicionamiento de la awareness de la marca, evidentemente, pero sobre todo del posicionamiento y del campaign recall que queremos lograr con nuestra marca, con nuestro producto y sus diferentes versiones de producto, ¿no? ¿Qué otro tema es muy importante detrás de las historias? Es entender que las historias se construyen detrás de una estrategia que generalmente está expresada a manera de un funnel, ¿no? Un funnel de marca, hay muchas maneras de ver un funnel de marca, ¿no? Podemos ver el funnel tradicional, ¿no? El funnel tradicional en donde tú empiezas en un punto y se va expandiendo, el funnel invertido que es tú empiezas con mucha cantidad de elementos y quieres que la gente vaya a un punto en específico, o el funnel invertido, ¿no? Que son los dos funnels, como pasa en el mundo de los autos, que es yo empiezo a generar cosas, yo empiezo a generar contenidos, empiezo a generar una atracción para generar leads, para generar tráfico a mi página, para llevar a gente al punto de venta y se genere en este caso una venta. Pero ahí no acaba la estrategia ni la historia que te estoy contando. La historia sigue con los elementos de postventa, con los elementos de customer experience, con los elementos del servicio de tu producto que vas a llevar. Pues un producto no de consumo, es un producto que te va a durar muchos años. Entonces, el funnel es extendido, el funnel es invertido y dura mucho más tiempo en el mercado. Cada marca tendrá su creación de funnel, cada marca entenderá cómo hacer su funnel con el consumidor, pero es importante ponerle mucha atención porque el ciclo de vida de producto y el tipo de producto que tenemos tiene todo que ver con la historia, ¿no? Con el mensaje, con el lugar en donde se consume y el contenido y el nivel de contenido que tenemos y evidentemente con el ciclo de vida que está mapeado en nuestro funnel de marca, ¿no? Eso es clave en cualquier tipo de estrategia de marketing. Evidentemente el presupuesto, ¿no? Porque para lograr una excelencia creativa podemos tener mucho o poco dinero. No quiero decir que tener poco dinero es sacrificar creatividad y ni mucho dinero es asegurar el éxito creativo, ¿no? Hay muchas marcas que muchas veces con poco dinero hacen muchísimo, ¿no? Hay muchos ejemplos en el mercado. O marcas que con muchísimo dinero no hacen cosas tan relevantes y al final se pierden en un mar de opciones que están en los medios allá afuera. Hay que ser muy inteligente en cómo manejar el presupuesto. La creatividad tiene que ver con generar ideas que cuenten historias. No tiene que ver con un presupuesto. El nivel de producción pudiera tener que ver con un presupuesto, pero siempre hay production crafting que nos puede funcionar con poco o con un recurso que no es tan amplio o que puede ser limitado. Hay que ser muy inteligentes para también saber escoger quién va a hacer las cosas, cómo las va a hacer, si lo vamos a hacer aquí, si lo vamos a hacer en otro lado, si vamos a hacer todo a través de un CGI que es realidad virtual o realidad aumentada o postproducción solamente, o vamos a filmar, o qué se va a hacer, o cuántos contenidos voy a tener, porque también tiene que ver con el costo. Entonces, el manejo de presupuesto, aunque pareciera raro, tiene que ver también en cómo contamos la historia, qué tan eficientes somos para contar historia y en dónde vamos a poner esta historia, ¿no? Porque siempre me preguntan, ¿por qué las marcas no patrocinan más cosas? O por ejemplo, ¿por qué en este caso Kia no está patrocinando más cosas allá afuera? Y es muy sencillo, porque nuestro objetivo principal hoy es vender autos, ¿no? Venderle un auto al consumidor que está necesitado o que quiere por deseo un auto, y después están los otros elementos que es la creación de marca, la asociación de esta marca, elementos, por ejemplo, de música, deportivos, etcétera. Y el dinero es finito, ¿no? O sea, hay que entender que todo es un negocio y tenemos que dar resultados. Eh, la parte de contar historias detrás de los passion points del mexicano que ya decía yo, tienen que ver con una inversión que es muy grande, ¿no? Porque tienes un peso para patrocinar, pero necesitas 2 pesos para producir y 3 pesos para amplificar en medios, ¿no? Entonces es una inversión muy grande y hay que ser muy inteligentes para entender qué tipo de historia queremos contar con el producto que haga sentido para poder contar esa historia, con el presupuesto para producir esa historia y ese mensaje y los canales de salida, ¿no? Que es la parte de medios, que principalmente hoy
el pensamiento debe estar en digital, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada nuevo tampoco. El pensamiento tiene que estar en digital, tiene que estar en la parte de CRM, de Business Intelligence, de segmentaciones y utilizar el resto de medios como Rich Extenders hoy, ¿no? La televisión, en donde todavía hoy están los alcances, pero eso tiende a cambiar. La televisión abierta, la televisión de paga, el cine, ¿no? Los medios exteriores, utilizar eso como Rich Extender porque hoy el consumo del contenido y de las historias están en digital, mayormente están en mobile y evidentemente están en el tema de mailing, por ejemplo, ¿no? Es muy importante. Y pues vaya, o sea, y es un tema muy amplio, es un tema que da para muchísimo, ¿no? La parte con la que a mí me gustaría cerrar este tema es, nuestras historias deben ser contadas de la manera correcta al consumidor correcto que decide la compra y que usa el producto que compró, ¿no? Pero lo más importante, los dos elementos más importantes de la historia que vamos a contar, o bueno, un poco más de elementos, los elementos más importantes que vamos a contar es una historia relevante, una historia creativa, una historia innovadora, conectada en los puntos de contacto que tenemos con la liquidez suficiente para que pueda vivir en todos, con un elemento de experiencia. Si nuestra historia y nuestros contenidos no generan una experiencia, lo estamos haciendo mal. Antes decíamos content is king. Hoy el content is king, but experience is God, ¿no? O sea, necesitamos generar experiencias a través del contenido y eso me parece fundamental. Y evidentemente ideas nuevas y la innovación. La innovación es clave. La innovación consiste en innovar y tener éxito o en innovar y fallar para poder aprender y entonces después tener éxito, ¿no? Hay que innovar, hay que experimentar y fallar para poder aprender, pero siempre meter el tema de innovación en la ecuación de historias, de marketing, de comunicación y de creatividad. Porque si no innovamos, estamos haciendo lo mismo simplemente. Innovar no quiere decir algo nuevo totalmente, es algo nuevo para nosotros, para nuestro mercado, para nuestra marca. Podemos tomar elementos de diferentes mundos para poder hacerlo. Entonces, esos elementos son importantes. Y simplemente para cerrar un mensaje vaya, que la experiencia y la vida me ha dado y que creo que es importante decirle a ustedes que son talentos, ¿no? Y futuros talentos es, el talento es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es el trabajo. El trabajo todos los días, el trabajo fuerte, el trabajo duro, el trabajo contra todo y contra todos. El talento es un elemento clave del éxito, pero para poder llegar al éxito, el talento no es nada sin trabajo duro. Y el trabajo duro se complementa y tiene resultados detrás de gente que tiene talento y que es talentosa y exitosa haciendo las cosas para las que está trabajando duro. Ha sido un placer platicar con ustedes. Estoy a sus órdenes en el momento en el que quieran. La verdad, estoy abierto a escucharlos y nada, el equipo tiene mi contacto y la verdad es que será un gusto platicar con ustedes en el momento en el que ustedes quieran. La verdad es que este tipo de foros me parecen fundamentales y me parecen vitales para la época en la que estamos viviendo. Es decir, el tema de la pandemia que a todo mundo afectó, algunos más, algunos menos, otros han aprendido, ¿no? Detrás de lo que nos causa la pandemia. Y si no aprendimos nada dentro de la pandemia, me parece que no aprovechamos el tiempo como deberíamos, ¿no? Las marcas, las agencias, las posibilidades allá afuera de cómo contar estas historias y cómo se van a consumir los medios en el futuro es fundamental. La parte de desarrollo de plataformas, la parte del e-commerce, ¿no? Que es vital. Hoy si no tienes e-commerce no sé qué estás haciendo, ¿no? Nosotros lo lanzamos, hemos tenido buen éxito. Recomendarles un ejemplo de innovación detrás de el journey digital y de cómo nosotros transformamos la experiencia del usuario, ¿no? www.kiavirtualexperience.com. Por favor, métanse y revísanlo y vean cómo se modifica el comportamiento cuando tú le ofreces una innovación al consumidor y una experiencia diferenciada de cómo evaluar tu producto. Es una belleza, lo acabamos de lanzar y se lo recomiendo muchísimo para que lo puedan vivir. Y como recomendación, no dejen de pelear por lo que quieran. La verdad es que este mundo es tan complicado y ahora va a ser cada vez más difícil, en donde la diferencia va a estar en la gente que no se vence y que no se deja romper por las cosas que nos sucedan. Rodrigo, te damos muchísimas gracias por este tiempo que te has tomado. Sabemos que tienes muchísimo trabajo, muchísimas ocupaciones, pero gracias por creer en el talento, gracias por creer en toda esta gente que te está viendo. Hay mucha gente que está muy enfocada a temas de creatividad, de publicidad y que de alguna forma también eres inspiración, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos esto y pues un gran abrazo.
Oye, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Les dejo mis redes sociales, es @Rodrigo Mort en todas, para que me puedan seguir y cualquier cosa que necesiten, ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.